En mi vida anterior fui la emperatriz suprema, pero ahora he renacido como una persona sin valor. Solía ser el rey supremo de Atlantis, en el fondo del mar por el amor de un hombre. Renuncié a 3000 concubinos masculinos submarinos, pero ¿cómo podría haber sabido que aquel a quien amaba no me amaba en absoluto? Así que fui trágicamente incriminada. Indefensa renací como una niña de 3 años. Antes de mi renacimiento, vivía en este misterioso palacio en lo profundo del mar, y era la fe de todas las criaturas. Bajo el océano tenía 2 poderosos subordinados, el sabio Koulten y el dios de la guerra Doomsday. Estos 2 no eran solo mis subordinados, sino casi como mi amada familia. En la superficie parecían completamente leales a mí, pero ese día, cuando planeaba darle una sorpresa a mi amante, accidentalmente descubrí una escena desgarradora. Desde fuera de la puerta, mis lágrimas brotaron incontrolables de mis ojos. Aunque presencié todo con mis propios ojos, aún no podía aceptar la realidad. No los interrumpí, simplemente me fui enojada. Justo cuando estaba con el corazón roto, Doomsday trajo gente ante mí, sin dar ninguna explicación. Él y Koulten me ataron con cuerdas. Después de encarcelarme por 108 días, volvieron ante mí, intentando destruir la última línea de defensa. En mi corazón Koulten insistía en que no tenía opción. Todo por amor finalmente. Lograron aplastar mi espíritu. Mi corazón se quebró, y fue cuando estuve más vulnerable. Así que me sellaron instantáneamente en el vacío caótico. Nunca imaginé que él pudiera ser tan cruel, no matándome directamente, sino condenándome a un sufrimiento eterno en el purgatorio. Fui torturada allí por 1000 años completos. Finalmente apareció una grieta en el sello. Todo mi cuerpo gradualmente recuperó la sensación. Parecía sentir gotas de lluvia cayendo sobre mí, y en el aire húmedo parecía haber olor a sangre. Finalmente abrí mis ojos, pero alguien me sostenía en brazos. Y lo primero que vi fue una flecha. Disparándose hacia mí, la sirvienta que me sostenía giró su cuerpo, y la flecha se incrustó en ella en su lugar. El tremendo impacto la hizo caer al suelo. Me liberé de los brazos de la sirvienta. Solo entonces me di cuenta que parecía estar mordiéndome la mano, pero cómo había vuelto a ser una niña de 3 años. No pude evitar preguntarme si estaba soñando. Me pellizqué directamente, tal vez por instinto infantil. El dolor me hizo gritar al verlo. La sirvienta me sostuvo aún más fuerte, mientras el asesino amenazaba con entregar a la princesa. Lesa John, para mi sorpresa, la sirvienta no solo se negó a entregarme, sino que me sostuvo aún más fuerte. Esto me conmovió profundamente, quien había sido traicionada y torturada por 1000 años. Al ver esto, el asesino blandió su cuchillo contra nosotros. Para mi sorpresa, el herido fue el asesino. Pero justo entonces apareció otro grupo de hombres vestidos de negro, claramente más de lo que la sirvienta herida podía manejar. Si hubiera sido yo antes, no habrían tenido oportunidad contra mí, pero no solo había sufrido. El sello me impedía usar mi energía. Ahora solo era una niña. Agarré con fuerza la ropa de la sirvienta, pero mis ojos mostraban resistencia y determinación. Debo vengarme justo entonces. Los asesinos se lanzaron hacia adelante, me arrojaron al suelo como un juguete. Intenté rápidamente ver si podía invocar el poder del mar de antes. Justo cuando el asesino estaba a punto de atacar a la sirvienta, finalmente sentí un rastro del poder del agua del mar. Los otros asesinos ya se habían abalanzado hacia mí, y en ese momento crítico, el agua del mar intencionalmente les cubrió la nariz y la boca. Al mirar los cuerpos en el suelo, supe que había tenido éxito. La sirvienta también me miraba incrédula. Luego me abrazó y lloró. Y la salvé solo porque ella no me había abandonado, y parecía oler un aroma familiar del mar. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, una enorme ola apareció ante nuestros ojos, avanzando hacia nosotros. No era una ola común, sino una ola del mar profundo, mezclada con un toque de anhelo por mí. Después de 1000 años, se detuvo a 1 metro de distancia de nosotros. Aún así, algo de agua salpicó mi rostro. No pude evitar preocuparme si Koulten y los demás notarían este movimiento del agua del mar, ya que ahora no podía hacerles frente en absoluto. La sirvienta me miraba adorablemente, simplemente rezando en silencio que estas fueran mis habilidades, para que mis posibilidades de sobrevivir fueran mayores. En ese momento mis recuerdos también parecían comenzar a fusionarse. La sirvienta frente a mí se llamaba Adele, justo antes de que mataran a mis padres. Ella fue quien me rescató. Y ahora debemos ir al lado del emperador para sobrevivir, porque soy la persona clave en la profecía. Ya que puedo fusionarme con recuerdos anteriores, debería haber renacido, pero quizás debido a la influencia del sello, aún llevo recuerdos de mi vida anterior, aunque mi cuerpo actual es muy lindo, pero pensando en vengarme, este cuerpo podría traer muchos inconvenientes. No pude evitar sentir frustración, sin saber si era porque todavía era una niña, o porque me había esforzado demasiado. Justo ahora me quedé dormida instantáneamente. Cuando desperté de nuevo, parecía haber llegado al palacio.
La sirvienta vio que estaba despierta, mientras expresaba alivio por nuestra escapatoria del peligro. También expresó su lealtad diciendo que no era una espía. Pero yo, una emperatriz de generación, siendo cargada por ella, no pude evitar sentirme molesta. Pero ¿quién iba a saber que ella estaría aún más emocionada? Justo entonces, desde fuera de la puerta de piedra llegó el anuncio: cualquier emperador ha llegado. No pude evitar comenzar a preocuparme, porque sentí un aura familiar de dragón marino, pero no era Atlantis. Poco después, apareció un hombre rubio frente a mí. Por suerte no era Coulten, pero se parecía notablemente a Coulten. Y también era inusualmente cariñoso conmigo. Después de mi renacimiento me encontré con el hijo de mi enemigo. No solo es un hombre engreído, sino que también le gusta actuar lindo y coqueto. Conmigo, en este momento estoy en el palacio. Después de que entró el emperador, la sirvienta se apresuró a rendirle respeto. Pero el emperador en realidad dijo que yo era el sacrificio final. No pude evitar sentir curiosidad. Me trajeron aquí solo para sacrificarme de nuevo. Luego preguntó sobre la situación de mis padres. Al escuchar que la sirvienta dijo que su destino era desconocido, su rostro se oscureció y una ola de rabia se elevó al cielo. Y yo, probablemente porque todavía era una niña, en realidad lloré involuntariamente. Entonces él ordenó casualmente elegir un día auspicioso para llorar a mis padres. Luego me miró de nuevo diciendo: yo era la clave para tratar a las razas dragón. Trastorno maníaco. Solo sentía que él me provocaba constantemente. No soy doctor. ¿Por qué me necesitan para el tratamiento? Y según mi memoria, solo agregar un poco de erizo de mar resolvería el problema. ¿Por qué usar a una persona viva para solucionarlo? Mirando a este hombre que se parecía a Coulten, no pude evitar sentir frustración. Al verme mirándolo fijamente, él provocó de nuevo diciendo: ¿quieres saber quién soy? Según él, era un buen amigo de mi madre. También el rey de este país Coulten llamado Agri Coulten. Nunca esperé que fuera tan descarado, en realidad usando su propio nombre como el nombre del país. Así que el hombre frente a mí debía ser un descendiente de Coulten. Parece que el apocalipsis también fue abandonado al final. Ambos afirmaron que fue por amor. Al final, igual se casaron con otras mujeres y tuvieron hijos. No pude evitar sentir enojo porque en ese entonces, si él hubiera dicho que quería el trono, podría haberlo dejado ir mientras reflexionaba. Ese descendiente de Coulten en realidad me levantó directamente. Mi expresión cambió drásticamente. Yo era una emperatriz de una generación. Puede cualquiera sostenerme, y me agarró con mucha fuerza. Mi cuerpo débil no pudo soportarlo en absoluto. El dolor me hizo gritar directamente. Incluso se defendió diciendo: oh, ¿debes de tener hambre? Luego le preguntó a la sirvienta: oh, necesita que le cambien el pañal. Al verme mover las manos sin parar, realmente pensó que me gustaba. ¿Cómo podría existir un hombre tan presumido? El sirviente a mi lado me defendió, diciendo que solo era una niña, pero Agre en realidad le lanzó una mirada fulminante, asustando al sirviente hasta hacerlo arrodillarse, y suplicando perdón. No pude evitar sentir que era un gobernante necio, y siguió preguntándome si le tenía miedo. Grité internamente: oh, ¿quién te crees que eres? Parecía encontrarme muy linda y solo me tocó. Luego dijo: puedo hacerte eso. Mientras yo estaba confundida, hizo algo que nunca quiero recordar en esta vida. Realmente esto es algo que un rey debería hacer. Traicionada por un amigo después de renacer. En realidad me convertí en la hija de su descendiente, y estoy destinada a hacer un sacrificio, por mi propia maldición antes de que Agre, este descendiente enemigo, viniera a buscarme. Me reveló un pasado que yo no conocía. Resulta que mi madre era su hermana, y como miembro de la familia real, habían sido maldecidos hace 1000 años. Esa maldición vino de la consorte injustamente fallecida, del príncipe dragón de la primera generación. Desde entonces, el príncipe heredero de cada generación sufriría torturas físicas y espirituales. Después de alcanzar la mayoría de edad, por lo tanto, la familia real solo podía ofrecer sacrificios, según la profecía, solo cuando la consorte del príncipe dragón de la primera generación apareciera de nuevo, y los perdonara, la maldición se levantaría. Y si yo no era la consorte del príncipe dragón, solo me convertiría en un sacrificio. Así que aunque mi madre era su hermana, él era impotente y solo podía llorar de dolor. Y ahora yo estaba confinada en la ciudad del sacrificio. Si no era la consorte del príncipe dragón, solo podría ser un sacrificio. En ese momento estaba siendo acosada por Agre. Él ignoraba completamente mis sentimientos, solo porque me encontraba muy linda y suave para sostener. Jugaba conmigo casualmente así, aún usando posturas extrañas, supuestamente aprendidas de libros para intentar hacerme reír, solo porque yo no sonreía. Quiso matar a los sirvientes. No pude evitar suspirar pensando que él era un gobernante necio, que solo sabía abusar de su poder, sin importar los sentimientos de los demás, y hacía todo eso solo para hacerme sonreír. Después de pensarlo me dijo que si sonreía,
renovaría mi casa, y le daría a la sirvienta algunos sirvientes y asistentes. Por supuesto que no necesitaba esas cosas, pero la sirvienta parecía muy esperanzada. Al ver sus ojos expectantes, decidí ayudarla. Pero al ver la expresión de Agrey ahora, parecía ver a Coulten una vez de pie devotamente frente a mí. A pesar de esto, aún logré esbozar una sonrisa. Una dulce sonrisa apareció en mi rostro. Esta sonrisa parecía golpear directamente el corazón de Agrey. Los sirvientes cercanos, al verlo tan emocionado, comenzaron rápidamente a halagarlo, incluso diciendo cosas como que yo era la hija de Agrey. Agrey, al escuchar los elogios de los sirvientes, se mostró muy complacido. Luego sacó una tortuga rosa y me la regaló, simbolizando la longevidad. Escuchando las tonterías de los sirvientes, realmente quería darles una bofetada a cada uno. Mirando esa tortuga rosa, la encontré aún más ridícula, encerrándome en esta ciudad sacrificada, y aún teniendo el descaro de desearme longevidad. Agrey me acarició la cabeza en ese momento. Su rostro pareció cambiar ligeramente. Luego se fue directamente tan pronto como la puerta se cerró. Agrey tropezó directamente. Un dolor punzante se extendió por todo su cuerpo, como si demonios lo envolvieran, chupando su alma, y su rostro también sudaba constantemente, a una velocidad visible. El sirviente a su lado inmediatamente lo sostuvo, preparándose para llevarlo de vuelta al palacio, pero su rostro cambió en ese momento diciendo, «Oh, todos los comerciantes que revelaron su paradero», sin saber a quién le hablaba. Instantáneamente varias vidas frescas se fueron así nada más. Su rostro también mejoró gradualmente, sin ninguna emoción extra, simplemente limpiándose la sangre del rostro con calma. Y yo dentro de la habitación no sabía nada de esto. Después de que el emperador Agrey se fue, mi sirvienta inmediatamente comenzó a elogiarme por ser inteligente, y a decir que la línea sanguínea de la familia Lisayan realmente merecía su reputación. Supe que debía estar muy feliz, porque recibió la felicitación del emperador, y sentí que si hubiera llorado, ese emperador necio la habría arrastrado de inmediato para decapitarla. Pero en sus palabras, también escuché algunas noticias sobre mis dos hermanos. Aunque somos hermanos, aún no los he conocido. Con esa curiosidad entré en el mundo de los sueños. Después de que me dormí, parecía sentir que alguien me tocaba la cara, y alguien seguía parloteando y llamándome. Una persona dijo que no me despertaran. Otra dijo que había leído muchos libros sobre niños. Con el ruido abrí los ojos somnolienta, y lo que apareció ante mí fueron dos niños alegres y soleados. Supe que probablemente eran mis hermanos, que habían regresado de la batalla, Natani y Sabai. Uno de ellos se parecía a mí en un 90%. Me vieron mirándolos fijamente. Natani no pudo evitar preguntarse si podía sentir el aura poderosa en él, y después de que Sabai afirmó esto, descubrió que naturalmente tenía una fuerza poderosa dentro de mí. Al escucharlo decir esto, rápidamente agité mis manitas, probando si podían sentir la fuerza talaza dentro de mí. ¿Quién diría que esos dos serían como tontos? Realmente pensando que estaba jugando con ellos. Natani, confiando en haber leído libros sobre cuidado infantil, en realidad se volvió orgulloso, explicándole a Sibe que los llamaba hermanos. Diciendo esto empezó a llamarme hermanita. Naturalmente puse cara de disgusto. El antes orgulloso ahora estaba naturalmente avergonzado, pero también vi que estábamos mezclados. Sangre de la tribu de los elfos coral, y esta tribu coral era la nación guerrera más fuerte en el mar. Al mismo tiempo, porque la tribu coral tenía muchas bellezas, atraía a muchos humanos para capturarlas y esclavizarlas. El asesinato de mi madre podría tener esta razón, porque temían que la tribu de los elfos coral siguiera multiplicándose, y se convirtiera en la raza más fuerte en la tierra. Y mis dos hermanos naturalmente también. También estaban muy preocupados por la seguridad de nosotros. 3 hermanos por su conversación. También supe de una organización llamada Confianza, que parecía ser desfavorable para mí. Escuchando sus palabras por primera vez, entendí el contenido relacionado con la profecía, y no sabía exactamente qué. Era la consorte del príncipe dragón. Apresuradamente comencé a moverme, indicando que yo también quería saber. Los dos también expresaron dudas sobre mí, sobre si podría entender sus palabras, pero fue solo una duda momentánea, y continuaron hablando. Y parecía que encontrar a la hija del mar y obtener su perdón era la clave para levantar la maldición. En ese momento, gradualmente entendí que se referían a mí, una niña de 4 años. En realidad dejé el juguete en mi mano por un libro. Ofrecí mi primer beso antes de esto. A través de su conversación, supe que yo era la consorte de la princesa dragón. Mientras lo pensaba, fui agarrada directamente por mi hermano tonto. Primero sonrió felizmente, luego me sacudió directamente y me desmayé.
lo que hizo que solo escuchara vagamente, en la conversación posterior, que firmaría un contrato con el príncipe heredero. No escuché el resto claramente. El hermano mayor Sibe me sostuvo con cariño, luego me colocó suavemente en la cuna, y me cubrió con una manta. Mirándome, los dos dijeron de repente: aunque nos desgarren en pedazos, te protegeremos mirándolos. No pude evitar suspirar. Ellos todavía son solo niños. Ellos también tienen miedo a la muerte. Sin embargo, están dispuestos a sacrificar sus vidas por mí. Al día siguiente, mi tonto, inocente hermano trajo un juguete tratando de atraerme, mientras el hermano mayor nos acompañaba en silencio. El segundo hermano me puso el apodo de Bobo, y trató de besarme a la fuerza, cuando no estaba prestando atención. Le recompensé directamente la cara con una patada. El aún feliz se la sobaba a un lado. De repente, quise ver el mar que no había visto por tanto tiempo. Llamé apresuradamente, señalando hacia la ventana con un gesto mimado. Él entendió directamente mi significado. Finalmente vi el mar que no había visto en 1000 años. Mirando el mar caí en contemplación de nuevo. Recordé los tiempos felices que pasamos juntos, pero todo ya se había convertido en pasado. No pude evitar enojarme más. Mientras más pensaba, de repente, descubrí el libro que mi hermano mayor estaba leyendo, ahora titulado Sé el origen de la consorte del príncipe dragón. Quise aprender rápido sobre eso. Cuando se lo pedí a mi hermano mayor, al principio quedó atónito. Luego me lo entregó directamente al verme extender la mano. ¿Quién iba a pensar que él lo tomaría de vuelta de inmediato? Me puse furioso al instante. Al verme así, él en realidad propuso que lo besara para obtenerlo. Nunca esperé que él, siempre serio, hermano mayor, propusiera tal condición. Realmente tenía un corazón algo oscuro. Ese tonto e inocente hermano menor también se emocionó, pero para entender mejor esta historia, tuve que ceder finalmente. Me acerqué poco a poco. Besé al hermano mayor y obtuve el libro, y mientras leía el libro sola, un hombre vestido de negro apareció en el candelabro, y yo, como exemperatriz de Atlantis, naturalmente lo descubrí primero. Me posé deliberadamente en el estado más relajado, para atraerlo. Lo que no esperaba era que en sus ojos no vi una presa sino una pequeña nariz tierna, cabello rizado rosado y esos suaves piececitos. Al ver que no tenía intención de matar, supe que fue enviado por el emperador para protegerme, pero también podría estar vigilándome. El libro decía que el primer emperador de este imperio, Coulten, fue un creyente de Atlantis. Y después de que la civilización submarina desapareció, debido a una sequía, solo 2 personas escaparon. Coulten usó las ruinas del dragón marino para fundar un nuevo país, y también recibió la maldición, quien terminó con su sufrimiento. Fue entonces el primer cabeza de la familia Lesallon, también la primera consorte del príncipe dragón, y la siguiente consorte del príncipe dragón. Tuvo que firmar un contrato con el príncipe heredero. No pude evitar sentir curiosidad. ¿Qué tipo de contrato era exactamente? ¿Y por qué desapareció Atlantis? ¿Por qué? Las aguas de Atlantis se secarían en un ciclo de 10 años. Al mismo tiempo, la gente de Atlantis podía adaptarse rápidamente a varios entornos. Además de la enfermedad de Coulten, toda esa retórica parecía artificial y no digna de creerse. El libro registraba que la consorte del príncipe dragón despertaría. Después de los 15 años, incluso el hechizo estaba claramente anotado. Solo sentí que había caído en un torbellino de conspiración, pero todo esto era demasiado complicado. Me sentí impotente y me quedé dormida en un instante. En mi sueño, Adele vino a mi lado, me ayudó a ordenar y luego se fue. Pero después de que se fue, parecía escuchar un grito de auxilio. Cuando desperté de nuevo, esa voz parecía seguir llamándome. Respondí, pero él solo hablaba de su sufrimiento. No pude evitar sentirme enojada. Koyo, no digas qué pasa. ¿Cómo puedo ayudarte? Mientras bajaba la mirada, instantáneamente descubrí que había un niño delante de mí, y no solo luchaba con gran dificultad, sino que también parecía algo etéreo por completo. Cuando levantó la cabeza para mirarme, ya estaba llorando de repente. Cayó justo cuando extendí la mano para sujetarlo. Una extraña magia destelló, y simplemente desapareció en el aire. Nacido como el elegido, con solo un estornudo puede invocar relámpagos divinos, para intimidar a todos los seres. Mis labios vermellón ligeramente entreabiertos hacen que el mundo se someta. Incluso la criada a mi lado no es simple. El día anterior, me encontré con un niño que podía desaparecer instantáneamente. Temprano a la mañana siguiente, todavía recordaba al niño de ayer cuando Adele entró para decirme que hoy iríamos a llorar a mis padres fallecidos, y ella me dijo que hoy habría mucha gente, lo cual podría ser muy peligroso. Por eso necesitaba llevar armadura interior, y me explicó que ella también llevaba armadura interior. Con audacia sospeché de su identidad. ¿Cómo podría una sirvienta común recibir ese trato? Pero por razones de seguridad,
Obedientemente me puse la armadura interior. Luego ella se vistió con ropa de mañana, me cargó para asistir al funeral, y las costumbres del país Coulten eran iguales a las de mi Atlantis, que era un entierro en agua, con el anuncio de un anciano. Los restos de mis padres también flotaron hacia la distancia. Mi despreocupado segundo hermano lloró con tristeza. En contraste, el hermano mayor, aunque triste, no lo mostró. Y yo en mi vida anterior, fui la hija del mar y no tenía padres. Después de renacer y despertar los recuerdos de mi vida anterior, los padres que había adquirido ya se habían ido. Secretamente juré vengarlos. Pensando en esto no pude evitar derramar lágrimas, así que necesito absorber el poder del mar rápido. De repente, parecía que algo fue succionado por mi nariz. Luego estornudé, pero no esperaba que había absorbido demasiado poder justo ahora, atrayendo directamente un rayo. Eso asustó a todos los presentes. Me toqué la nariz avergonzada. Afortunadamente, la gente alrededor solo pensó que la partida de mis padres había hecho que hasta el cielo no pudiera soportarlo. Y en ese momento también comenzaron a hablar de nosotros, incluso diciendo que, si yo no fuera la consorte del príncipe dragón, entonces lo que nos esperaba era la muerte. No esperaba que su malicia hacia nosotros fuera tan grande, pensando en cómo Coulten me dijo una vez, que solo con mi sonrisa podía hacer que todos se sometieran, mirando a mi lloroso segundo hermano, mirando a la multitud que discutía. Una sonrisa brillante apareció en mi rostro. En solo un instante, atrajo el favor de todos los presentes. Incluso dos damas elegantemente vestidas también me adoraron profundamente. Luego chismearon a mi lado. El emperador no se había casado, por su trastorno maníaco. Pero entonces, como apareció el príncipe heredero, justo cuando llegaban al punto clave, se dieron vuelta y se fueron. Yo rápidamente usé mi poderoso poder interno para escuchar lo que dijeron después. Claramente resultó que el príncipe heredero era muy débil, y podría incluso tener dificultades para heredar el trono. Por alguna razón, no pude evitar creer que el chico de ayer era el príncipe heredero. Entonces escuché que en la profecía, aparentemente tenía que casarme con el príncipe heredero, pero luego escuché que incluso mataba a los sirvientes a su alrededor. Solo sentí que era completamente diferente al chico de ayer, y las edades de los dos tampoco parecían coincidir, así que decidí intentar si podía contactarlo. Tal como apareció ante mí, de la nada ayer. Parecía que establecía una conexión con algo. En el momento que abrí los ojos, en realidad lo vi acurrucado a mi lado. Le pregunté directamente, «¿Eres mi futuro esposo?». Al mismo tiempo el emperador se estaba cambiando de ropa. Un sirviente vino a informar la situación del funeral de mis padres, y el heredero del país vecino en realidad también vino a asistir al funeral. A los ojos del emperador Agri, era muy probable que mis padres hubieran sido asesinados por ellos, porque según la profecía, la aparición del dragón, consorte del príncipe, haría que el imperio Coulten fuera aún más fuerte. Por lo tanto, ordenó que si se descubrían pistas, se pudiera eliminar el aire del país vecino. Directamente del otro lado, volví a ver al niño herido. Aún lloraba frente a mi pregunta. No respondió, justo cuando quería seguir preguntando. Desapareció de inmediato, porque no quería responder. Supe que si desaparecía activamente, no podría encontrarlo para nada, pero aún tenía muchas preguntas por hacer. En ese momento entró Agri, hablando oficialmente, diciendo que pronto llegaría un invitado distinguido. No pude evitar sentir curiosidad. Inmediatamente pedí a la nodriza que me sostuviera, para evitar ser bloqueada por la gente. Después de un rato, apareció un niño que parecía apenas la mitad de alto que Agri. Respetuosamente expresó su respeto hacia Agri. Intercambiaron saludos. Entonces Agri de repente dijo suavemente, «Seo finalmente llegó». Luego dijo sarcásticamente a Iña, «No sé si viniste a llorar o a confirmar la muerte». No pude evitar quedarme atónita, pero el heredero del país vecino permaneció sereno. Aparentemente aún sonriendo dijo, «Yo también soy un niño. Este tipo de dolor es realmente inimaginable». Luego sacó los regalos preparados. Empecé a considerar las intenciones de esta persona. Luego pensé en el contenido y la actitud del discurso de Agri, mirando su sonrisa repugnante. Quizás él sea el asesino de mis padres. Inconscientemente apreté mi mano, pensando que los únicos padres que tuve en mis dos vidas simplemente se habían ido. Así, estaba ardiendo de ira. El heredero del país vecino también notó mi anomalía, y empezó a sospechar que yo era la consorte del príncipe dragón. Viéndolo acercarse, instantáneamente sentí una mirada familiar. Era una mirada que también tenía a alguien a quien detestaba. Fingí lanzarme hacia él felizmente, y él naturalmente no perdió la oportunidad de acercarse. La consorte del príncipe dragón comenzó directamente a burlarse de mí. Al verlo acercarse, oscurecí mi rostro de inmediato. Levanté la mano y sin dudarlo le di un golpe.
Todos los presentes quedaron impactados. Ese golpe fue mi ataque, integrado con el poder del dios del mar. Él cayó directamente al suelo. Pero ¿cómo terminar con esa situación? Después de levantarse y mirarme, a punto de estallar en ira. Posteriormente le di otra bofetada como recompensa. Después de golpearlo, me sentí renovada por completo. Él estaba a punto de reaccionar al instante. Afortunadamente la sirvienta lo detuvo a tiempo y dijo, yo solo era una niña, mientras también le recordaba su estatus en ese momento. Al percibir la atmósfera tensa aquí, mis dos hermanos inmediatamente vinieron a ponerse frente a mí y acusaron al heredero de difamarme. El heredero naturalmente se negó a admitirlo. Afortunadamente en ese momento, la discusión de la multitud lo ahogó. Y quien creería que un bebé podría tener tal malicia, así que solo pudo soportarlo. No pude evitar pensar, qué cosa tan estúpida. Ve a practicar 2 años más. Esta farsa terminó así nomás. El emperador Agri exclamó feliz, extremadamente feliz. Un sirviente a su lado también se emocionó con mi actuación, así que los tres volvieron a recordar mi expresión adorable. Y esta vez, también fue la primera vez que el emperador Agri estuvo tan feliz, tras la muerte del difunto rey, a los ojos de Aubrey. Lo más importante era mi matrimonio, con el príncipe heredero en ese entonces. Siguió preguntando sobre asuntos que me concernían. Pero quien hubiera pensado que la sirvienta diría que yo movería mi trasero y bailaría en secreto. El emperador Agri ordenó apresuradamente que debía ser grabado en secreto. Por otro lado, soñé con nosotros de antes, los tres llevándonos tan armoniosamente. Pero de repente, también soñé que me encerraban en el purgatorio. Una vez, desesperada, extendí la mano, intentando que me sacaran de la jaula, pero lo único que respondía era un silencio infinito. Desperté luchando contra las lágrimas. Hasta ahora todavía sospecho que su traición tenía otras circunstancias ocultas en ese momento. De repente aparecieron varias criadas. Supe de inmediato que las había dispuesto el emperador Agri. Una de ellas incluso me trajo un cochecito, controlado automáticamente. Al subirme, escapé directamente de ellas. Encontré el lugar más cercano al mar, para recuperar mis fuerzas. Pero justo entonces, sonó esa voz familiar otra vez. El niño autista apareció de nuevo ante mis ojos. Al mirarlo, extendí la mano y él también respondió. Quizás este sea el comienzo de la espera milenaria, de redención de la raza dragón. Nos miramos con profundo sentimiento, pareciendo olvidar todo lo demás. Cuando desperté otra vez ya estaba en una cama. No pude evitar preguntarme si justo ahora todo había sido solo un sueño, pero negué instantáneamente esa suposición, porque ese niño con cuernos de dragón yacía a mi lado. Si te traicionara tu amor, seguirías eligiendo creer en el amor. Antes de cruzar fui traicionada por mi novio. Después de cruzar, un niño me molestó. Antes de esto desperté y encontré a un niño a mi lado. Se veía muy débil. Apresuradamente extendí la mano para ver si aún estaba vivo. En el momento en que lo toqué, supe que los cuernos en su cabeza eran cuernos de dragón marino. Pero el príncipe heredero solo tiene 5 años. No es pequeño. Podría ser hijo ilegítimo del emperador. Mirando este extraño entorno, no pude evitar sentir curiosidad. Con él tan gravemente enfermo, ¿por qué no había ni una sola persona cerca? Mirándolo, de repente una sensación de hormigueo recorrió mi cuerpo. Por alguna razón, sentí que era guapo, con rasgos definidos, haciendo que mi corazón latiera rápido incluso, sintiendo en mi pecho que era más guapo que mis 2 hermanos. Por eso no pude evitar sentir lástima por él. Apresuradamente comencé a cuidarlo. Él también despertó al verme a su lado. Tenía una expresión vigilante, pero a mis ojos, era solo un pequeño dragón marino obediente, viéndolo esforzarse por sentarse. Rápidamente pensé en soluciones del libro, pero no se portaba bien. Una mano grande me atrajo directamente a su abrazo. Sentí que mi corazón latía acelerado, todo mi cuerpo parecía arder. Solté un largo suspiro y me recosté sobre él, resonando con él para aliviar su dolor. Pronto su semblante mejoró gradualmente. Mi ánimo también se elevó al verlo cerrar los ojos. Una ola de fatiga recorrió todo mi cuerpo, tan cansada, tan somnolienta, pensando en cómo estaba sufriendo, sin emitir un sonido. No pude evitar preguntarme si lo que vi antes era su verdadero yo interior. Luego inconscientemente me quedé dormida sobre él. Dormí muy dulcemente y cuando desperté adormilada, escuché una voz hermosa, solo para ver que él ya estaba completamente vestido. Esperando a mi lado, me sorprendí, porque en realidad tenía la misma fuerza poderosa que yo tenía a esta edad. En mi vida pasada, pero yo era la hija del mar. La única diferencia era que él había sido rechazado por el océano, así que le di parte de mi poder, para que así se acercara más al océano. Y parecía estar más cómodo.
Luego me preguntó si yo era la consorte del príncipe dragón, y dijo que nuestra resonancia crecería más fuerte en el futuro. Justo cuando me estaba agradeciendo, mi estómago de repente gruñó. Me preguntó si quería leche, dejándome sin palabras pero incapaz de expresarme. Solo pude gritar internamente, «¿Quiero carne?». Él sonrió de repente y me sentí muy extraña. Luego sonrió y me dijo, parecía que sí mis pensamientos eran lo suficientemente fuertes. Él podía escucharlos, pero solo algunas palabras cortas, pareciendo escuchar algunos sonidos de la habitación. Pronto apareció un sirviente, pero el sirviente levantó la vista y se sorprendió. No esperaba que yo también estuviera aquí, pero el chico puso una cara indiferente y ordenó preparar comida para mí. Justo después de que el sirviente se fue, él volvió a tener una expresión amable y me preguntó mi nombre, justo cuando estaba pensando cómo expresarme para él. De repente me dijo que nunca quería estar separado de mí, nunca. Este príncipe dragón en realidad no es hijo biológico del emperador, y me dijo que quería estar conmigo para siempre, pero ni siquiera sabía su nombre aún. Justo entonces llamó mi nombre de repente, y me dijo que se llamaba Sion. No pude evitar maravillarme, incluso sin contacto visual. Podía saber lo que había en mi corazón, pero no parecía un niño de 5 años. Inmediatamente explicó que la familia real crece más rápido, mirando sus ojos morados. De repente sentí que no se parecía en nada al emperador, para mi sorpresa. Incluso ese pensamiento fue escuchado por él a través de mi mente, pero inmediatamente explicó que no era hijo del emperador. Al ver esto ya no me atreví a pensar cosas al azar, por miedo a que escuchara algo más, pero no pude evitar empezar a fantasear con escenas de matrimonio con él. Pensando en esas hermosas escenas, inconscientemente acaricié su mejilla. Justo entonces entraron 2 personas de golpe, mi segundo hermano y Adele. Los 4 nos quedamos congelados al instante. Mi segundo hermano incluso gritó dramáticamente, ¿dónde había ido su linda hermanita? En ese momento también entró una sirvienta con comida. El rostro del príncipe heredero cambió al instante, cuestionando directamente a la sirvienta por qué dejó entrar a otros. La sirvienta explicó rápidamente y pidió clemencia, pero en ese momento tenía hambre, así que empecé a revolcarme directamente. Mi tonto segundo hermano realmente pensó que estaba enferma. Afortunadamente Xian entendió mi intención, así que dejó ir a la sirvienta. Luego comenzó a alimentarme personalmente. Simplemente me sentí muy feliz. Justo cuando estábamos disfrutando de ese momento feliz, ese tonto segundo hermano arruinó el ambiente otra vez. Dijeron que querían llevarme de regreso, pero pensé en cómo sería como una muda si yo volver atrás. ¿Cómo podría estar dispuesta a volver atrás? El príncipe heredero también los rechazó directamente. Al mirar a Xion supe que, aunque parecía muy fuerte por fuera, en realidad apenas podía mantenerse en pie, pero aún así podía ser tan gentil conmigo, sin ningún sentimiento negativo. En los días que siguieron, me sostuvo mientras jugábamos en el palacio. Algunos sirvientes comenzaron a chismear sobre nosotros. Incluso yo lo escuché, pero Xion no reaccionó. Pero cuando empezaron a hablar de mí, Xion se enojó al instante. Mandó arrastrar a los habladores, y luego los decapitó. Nos fuimos en carruaje charlando casualmente. Qian de repente dijo que aunque tenemos la misma edad, hay un lado desconocido para la gente. Me sorprendí, ¿estaba hablando de mí o de él mismo? Habrían descubierto mi secreto. Tengo un novio tonto y adorable. Le cuento cosas fantasiosas, mientras él me habla de cosas prácticas. Antes de esto tuvo una discusión con mi hermano, luego me llevó al palacio, y después mis 2 hermanos irrumpieron groseramente. Todos se sorprendieron. Después de todo, era un banquete real. Alguien se atrevió a irrumpir y a cuestionar abiertamente al príncipe heredero. Incluso yo empecé a preocuparme por mis 2 hermanos, pero ellos no tenían miedo, porque estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. Por mí, rápidamente les llamé, indicándoles que estaba bien. Al ver esto, mis 2 hermanos se contuvieron de inmediato, y se apresuraron a disculparse con el emperador Agri, porque estaban molestos con el príncipe heredero, por llevarme lejos al mismo tiempo, diciendo que ellos debían ser los primeros en saber de todos mis asuntos. Aunque los 2 eran respetuosos, su advertencia al príncipe heredero fue evidente. Ese príncipe heredero naturalmente tenía un rostro orgulloso, pero le dije a través de la resonancia que pensaba que mis hermanos tenían razón. Se sonrojó de inmediato. Por suerte Agri calmó las cosas, evitando la incomodidad. Mis hermanos todavía se preocupaban mucho por mí. Entonces comenzó a preguntar a otros si yo, como consorte del príncipe dragón, estaría en peligro. Al escuchar esto, el príncipe heredero, Xion, también mostró una expresión desagradable. Y yo también tenía cara de preocupación. Pero aún esperaba que no pasara nada. Entonces viajaría con Xion y disfrutaría la vida. Un ministro explicó que, solo yendo a la biblioteca real, podrían entender esta oportunidad.
para entender lo que pasó entonces. Naturalmente no me lo perdería, pero por más que me expresaba, nadie podía entender mi significado, ni siquiera Sion podía entender. Solo pude rendirme y dejar de luchar. Entonces Sion me dijo dulces palabras emocionado. Casi me dan ganas de darle una bofetada. Luego el emperador me acarició la cabeza con cariño, diciéndome que podía ir a vivir al palacio de las princesas consortes. Ahora, tan pronto entré a la habitación, vi que las paredes del dormitorio estaban decoradas con cristales. Quedé muy satisfecha. Luego en el vestidor, había cientos de hermosas prendas en el dormitorio. Exclamé sorprendida, incluso los sirvientes se asombraron. En ese momento entraron mis dos hermanos. Mi segundo hermano corrió emocionado hacia mí. Luego sacó una caja de regalo, que contenía las pertenencias de mi madre. Reconocí de inmediato que era una piedra de la suerte. De repente Adele tembló, diciendo que esto fue lo que perdimos junto al río, cuando huíamos ese día. Pero ¿por qué apareció aquí? ¿Y cómo terminó en manos de mi hermano? ¿Podría la persona que intentó matarme tener otros motivos? La pulsera que perdí cuando me perseguían fue devuelta a mi mano por mi hermano. ¿Fue coincidencia o intencional? ¿O acaso mis asesinos también vinieron a la capital? La sirvienta que fue atacada conmigo también explicó las circunstancias. En ese momento explicó cómo se le cayó la pulsera, debido a los ataques del asesino. Y yo también estuve pensativa en ese momento. Tenía curiosidad. ¿Cómo una sirvienta podía resistir los ataques del asesino? Ahora parece que fue gracias a esta pulsera. Afortunadamente desperté a tiempo. De lo contrario, Adele, sin la pulsera, definitivamente no podría haberme ayudado a escapar. Mi segundo hermano dijo apresuradamente que investigaría este asunto. Luego comenzó a jugar conmigo. En ese momento la pulsera de repente brilló. Supuse que probablemente le dio a mi madre una premonición, permitiendo que Adele me sacara con éxito. Justo entonces un grito resonó por el palacio. Pero solo fue una sirvienta que se cayó y rompió un plato. No esperaba que incluso algo tan pequeño pudiera ser predicho por la pulsera, pero sin que ocurriera ningún evento grave. Yo también me calmé en ese momento. Mi hermano mayor dijo que la fiesta por mí, para convertirme en consorte del príncipe dragón, se celebraría en 2 semanas. Como todavía no podía hablar, mi hermano mayor asistiría como anfitrión. Después de decir esto, estaba a punto de llevarse a mi segundo hermano, y mi segundo hermano naturalmente se mostró reacio. Luego volvió a hacer tonterías conmigo. Luego también me agradeció, porque al convertirme en consorte del príncipe dragón, nos evitó convertirnos en sacrificios. Después de darme un beso, consiguió lo que quería y se fue con mi hermano mayor. Sin mi segundo hermano, el palacio de la princesa consorte volvió a su silencio habitual. 2 semanas después, con las exclamaciones de la sirvienta, también completé el hermoso atuendo de hoy. Pero como solo se podía llevar a una sirvienta a la fiesta, las otras 3 expresaron su pesar por no poder asistir. Entonces Adele me llevó a despedirme de las otras 3, acompañadas por música tranquila. Bajando las escaleras vi a Sion, que parecía haber estado esperando mucho tiempo. Simplemente sentí que era muy apuesto. Rápidamente indiqué que quería entrar en su abrazo. Sion también complacido accedió. Nosotros, que no nos habíamos visto en 2 semanas, naturalmente estábamos muy felices. Él habló de su situación reciente. Luego me llevó a la fiesta. Cuando llegamos muchas personas ya esperaban. Estaba firmemente convencida que con Sion, cualquier drama en la fiesta se resolvería. Quien creería que fui atacada verbalmente, solo porque me veía linda. Justo ahora Sion me cargaba por la fiesta. Algunas chicas me alababan, pero había personas que decían todo tipo de cosas malas sobre mí. Levanté la mano en protesta con enojo, pero Sion y Adele no entendieron para nada mi intención. Pero para evitar una situación incómoda, Adele dijo apresuradamente que me entregara a ella. Dijo que me llevaría a tomar aire fresco, pero en realidad me entendía muy bien. Poniéndome en mi cochecito automático. Así, tuve la oportunidad de entrar en la biblioteca real. Sion seguía advirtiendo que tuviera cuidado de no caer, pero ¿quién se caería de un cochecito a esta hora? Me acerqué al lado de esos chismosos, pero no solo hablaban de mí, incluso discutían sobre mi difunta madre, así que controlé el vino en su copa para salpicarlo. Ellos aún hablaban del extraño incidente que acababa de suceder. Tenía una sonrisa traviesa, aunque todavía no podía soportar que discutieran sobre mi madre. Aún así huí de la escena a la velocidad de la luz, pero apenas había salido del banquete, buscando qué puerta conducía a la biblioteca real, cuando me encontré con un hombre enojado que, por su maquillaje, parecía ser un mago. Y también descubrió que yo era la consorte del príncipe dragón. En su momento de sorpresa, corrí hacia adentro. Había muchos documentos
y estos eran los antiguos hechizos atlantes. El hombre enojado temía que yo arruinara las cosas, pero no se atrevió a acercarse para disuadirme. Solo eché un vistazo casual y encontré errores. Hice un gesto para que se acercara. Usé mis manos para indicarle. Él realmente entendió mi voz directamente. Primero expresó sorpresa de que pudiera entender. Luego se arrodilló directamente en el suelo. De repente agarró mis manos, suplicándome constantemente que lo tomara como discípulo. Su serie de acciones me asustó. Pero entendí que esta era la obsesión de un maestro de hechizos. Después de pensarlo, decidí dejar que las personas supieran de mi talento. Así mis posibilidades de entrar a la biblioteca real serían mayores y viéndome sonreír, pensó que aceptaba bajo su mirada esperanzada. Yo comencé a llorar directamente. En su momento de shock la puerta fue pateada y abierta. Incluso sospeché que los tres habían estado afuera de la puerta todo el tiempo. El hombre enojado recibió caricias amorosas de los tres. Y los tres rara vez estaban del mismo lado, pero yo en realidad estaba tratando de atraer gente, para mostrar mi talento. No esperaba que este chico tonto sufriera, por mi sugerencia. El hombre enojado directamente trajo un vaso de agua. Solo hice un gesto con la mano y el agua salió volando de la copa, mostrando mi talento frente a todos. Y Jian ordenó directamente que llamaran a Matasu. Luego me senté con el emperador y los demás. Fantaseé con usar la interpretación de antiguas civilizaciones para obtener acceso a la biblioteca real. Y los dos antes que yo eran Matasu y el gran sabio. Ese pelirrojo enojado aún admiraba mi talento, pero esos dos naturalmente no creerían tan fácilmente. Sin embargo, por respeto al emperador, aún abrieron un pergamino de registros antiguos. Vi de un vistazo que era un método de cocina de la raza gigante. Entonces agité mi manita directamente, y el agua formó una cadena de texto en el aire. Todos quedaron sorprendidos. Luego me preguntaron por qué sabía esas cosas. Después de pensarlo un momento, usé el agua para decirles que las había entendido desde mi nacimiento. Luego, expresé que quería entrar a la biblioteca real. Así tendría mayores logros. Pero el emperador Agri aún me rechazó, solo porque temía que, si se revelaba a un genio así, sería asesinado. No pude evitar sentir enojo, pero los dos ancianos, trabajadores incansables, estaban muy interesados en mí. Incluso estaban dispuestos a trabajar toda su vida, solo para esperar a que yo creciera. Así que comenzaron su confrontación con el emperador Agri. Parecían no ser completamente obedientes a la familia real. Después de que se fueron, Xion fue llamado por el emperador. Resultó que Xion había estado escuchando su conversación. Egri también le dijo a Xion que lo llamara tío, diciendo que el trono eventualmente sería de Xion. Parecía que dejaran que Xion primero resolviera el trastorno maníaco, y luego habría una oportunidad. A través de su conversación, también aprendí que querían usar al sabio y a Matasu para lanzar una guerra, para lograr la victoria. No pude evitar pensar que, aunque eran descendientes de Koulten, también sentí pena por su dolor. Pero como niño, no podía resolver estos problemas así como así. Pasó un año. Ahora yo tenía más de 6 años. Aunque la emperatriz renacida era linda, también era un poco desordenada, y Adele lo señaló directamente. Luego fue directamente a buscar ropa nueva. Todo lo que hizo fue solo porque yo previamente pregunté sobre la causa de muerte del anterior emperador, así que quería usar eso para aliviar el ambiente. Justo cuando pensaba si había cometido un error, ella se acercó y me dijo que no mencionara al anterior emperador en el futuro, porque para ellos era un recuerdo doloroso. Realmente no pensé que fuera tan importante para Adele también. Ella me dijo que el anterior emperador llamó a la hermana de mi madre, y al hablar comenzaron a caer lágrimas. Viendo esto no pude preguntar más, solo pude acercarme para consolarla. Y de repente ella pensó en algo diciendo que dejara que transmitiera un mensaje con valentía. Después de aclarar su garganta, dijo que el anterior emperador Agri una vez le dijo a mi madre que quien poseyera naturalmente el poder del dragón marino era anormal. Ellos también desarrollarían ciertos sentimientos hacia mí, esperando que no los rechazara. Y Adele ahora era como mi madre, persuadiéndome que por el bien del pueblo, necesitaba hacerme familia con Xion. Al escuchar sus palabras, era como si mi madre estuviera a mi lado, y parecía saber qué tipo de persona era mi madre. Ella tenía un gran amor, preocupándose más por el pueblo que por ella misma, y yo tenía una buena impresión de mi madre. Al ver esto Adele estaba muy feliz. Pero mi hermano mayor dijo, hacerse familia con ese tipo sería terrible. Unos días después Xion también vino a invitarme a salir, justo después de que di un mordisco. Mi expresión cambió dramáticamente, demasiado ácido. Xion tenía una cara tranquila, me llamó Bobo suavemente. Luego dijo que quería darme un regalo. Sacó una caja exquisita. La abrí con anticipación.
Dentro había una piedra preciosa, pero no mostré alegría, porque estaba hecha con la sangre de espíritus del agua. Ella felizmente dijo que podía reconocer a su dueño, pero en mi vida pasada como hija del mar no necesitaba la habilidad de respirar bajo el agua, y su dolor sellado en esta piedra preciosa. Yo tenía experiencia profunda con eso. Intenté comunicarme con ella, y secretamente determiné que, si encontraba a la persona que lo selló, no los dejaría ir. Esperaba establecer una conexión. Con la piedra preciosa le pregunté a Sion dónde consiguió la piedra, porque esta era una piedra gemela. Él respondió que lo compró en una subasta, y me invitó a ir juntos. Me dijo emocionado que esta era la casa de subastas más importante del país, así que estuvimos de acuerdo al instante. En ese momento, Sean me miró con ojos llenos de ternura, pero lo que él no sabía era que la llamada gema gemela era solo una mentira, y mi verdadero propósito era encontrar una gema del mismo material para rescatar a los espíritus sellados del mar. En ese momento Sion se disfrazó especialmente, para ocultar su identidad real. No lo reconocí por un momento. No esperaba que huyera en secreto conmigo. Realmente me amaba mucho. Al ver la expresión enamorada de Sion, decidí comprarle un regalo, porque ahora, yo era una niña rica con cheque en blanco. Llegamos tarde en la noche, mirando a la multitud fuera de la ventana. Sion me recordó que sujetara fuerte su mano. Asentí frenéticamente. En la enorme casa de subastas, Sion había preparado un telescopio para mí, y amablemente me ayudó a sostenerlo. Y yo tenía puesto el ojo en el 9º artículo de la subasta. Luego le dije en voz baja a Sion, pero en realidad él me dijo que durmiera. Luego me explicó que el 9º artículo tardaría mucho tiempo. En ese momento también me dio sueño. Me quedé dormida al instante. Cuando el subastador anunció el 9º artículo, desperté de inmediato, mirando apresuradamente hacia el centro. En ese momento, la gente en el lugar iba subiendo el precio. Entre ellos alguien llamó instantáneamente mi atención. Le dije rápidamente a Sion que era ese subordinado malo. El rostro de Sion se oscureció al instante. Pensé brevemente que nosotros dos originalmente solo queríamos subir un poco el precio, para molestarlo, pero no esperábamos ganar tan fácilmente. Ese subordinado malo se fue enojado directamente. De repente todo mi cuerpo tembló. En realidad encontré esa gema del mismo material. No pude evitar maravillarme de mi suerte. Esta gema realmente debo tenerla. Al mismo tiempo, ese hombre caminaba de un lado a otro fuera de la puerta. Temía que lo castigaran por este fracaso, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Entonces desarrolló intención de matar hacia nosotros. La gema comprada al azar, en realidad contenía 2 espíritus, solo porque obtuve la gema en la subasta. Atrajo a personas que querían matarme, pero afortunadamente, había guardias reales protegiéndonos en secreto. Después de regresar, recité felizmente un hechizo sobre la gema subastada. Como esperaba, la gema vibró en su lugar. Esperaba que los espíritus del mar fueran rescatados. De repente, 2 espíritus del mar con grandes ojos revoloteando saltaron afuera. Quedé muy satisfecha con el efecto del hechizo, pero inmediatamente me desplomé en el suelo, porque lanzar el hechizo consumió demasiada energía. En ese momento, los 2 espíritus del mar preguntaron por mi estado. Con preocupación detrás de mí reuní mi espíritu, y les pregunté sobre el secreto de mi sello. Uno de los espíritus del mar nadó hasta mi palma, y me explicó que el sello en mí no era malvado, sino un sello que podía ser reactivado. Me sentí muy confundida al oír esto. El espíritu del mar continuó explicando que era el sello que me protegía, y me mantuvo viva hasta ahora. Expresé dudas sobre las palabras del espíritu del mar. Respondió pacientemente el espíritu del mar, que esto era una magia, que podía revivir a una hora predeterminada. Reflexioné sobre eso, aunque sentía que las criaturas marinas no mentirían. Aún así provoqué al espíritu del mar y lo acusé de mentir, porque Coulten y el día del juicio sí me traicionaron. Recordé cómo rompieron sus votos conmigo. Negué con la cabeza, desesperadamente sin querer creer, sentado en el suelo llorando, y quejándome de que me sellaron sin mi consentimiento. Después de un rato mi tonto segundo hermano vino a buscarme. Preguntó ansioso por mi situación reciente. Yo también estaba emocionada, porque no había visto a mi segundo hermano por mucho tiempo. El segundo hermano también estaba feliz por mi entusiasmo, y quería abrazarme y girar conmigo. Frotó su cabeza contra la mía, diciendo que no quería irse. Le pregunté a dónde iba. Mi tonto segundo hermano explicó suavemente que cada familia noble tenía que enviar un hijo a la base. Refunfuñé, expresando mi descontento al ver a este segundo hermano. Me tranquilizó, y dijo que seguiría la ruta de sus antecesores. Pero yo aún estaba preocupada y corrí a mi almohada, y le di a mi segundo hermano una gema. Mi tonto segundo hermano, al verla como un regalo mío, estaba tan feliz que casi se desmaya, sumergido en alegría y sin poder soltarse. Le insistí que la llevara siempre consigo. Él también aceptó de inmediato,
Yo aún lo miraba preocupada, y extendí los brazos para abrazarlo. Él me levantó por encima de su cabeza de un solo movimiento. Apoyé mi cabeza contra el pecho de mi tonto hermano, y le amenacé que si se lastimaba, no lo dejaría pasar. Me prometió que no pasaría nada, pero yo seguía inquieta. Unos días después, el emperador acordó verme a las 10:00, pero no apareció. De repente entró una sirvienta, luego entró otra sirvienta, y me explicó que había llegado la guardia del emperador. Observándolo saludarme respetuosamente, me enojé un poco, y quise ver cómo se explicaría, pero inesperadamente me dijo que Xion estaba enfermo. Me quedé atónita. Antes de mi renacimiento, fui traicionada por mi novio. Ahora mi novio estaba gravemente enfermo. El asistente de Sean vino a informar que la enfermedad de Sean había empeorado otra vez. Al escuchar esto, le pedí apresuradamente que me llevara a cuidar a Sean. El asistente me recordó preocupado que esta vez, la condición de Sean era peor que nunca antes. Mi corazón ya tenso se volvió aún más un nudo. Sean incluso había destruido la mitad del palacio esta vez. Cuando escuché esta situación, me quedé atónita. Cuando finalmente llegamos a la cámara de cama de Sean, no pude contener mi preocupación, y me lancé directamente hacia Sean. En ese momento Sean estaba sentado tranquilamente recibiéndome. Tomé su mano ansiosamente, y le pregunté si estaba bien. Al ver que no respondía, sacudí su mano vigorosamente, incluso golpeando su pecho, ordenándole que mejorara rápido, pero la condición de Sean no parecía mejorar. No entendía por qué la resonancia. Justo ahora no lo había curado al segundo siguiente. Su tos empeoró aún más. Desesperadamente pensé en formas de tratar a Sean, y mi mano no pudo evitar tocarlo. En ese instante, encontré que la condición de Sean mejoró repentinamente, así que le sostuve la cara con ambas manos, pensando que la velocidad de curación seguía siendo demasiado lenta. Lo besé directamente. Lo besé una y otra vez, a la izquierda y a la derecha, mientras la cara de Sean se ponía roja y él no se movía. Después de unos cuantos besos, Sean en realidad se curó con mis besos. Aunque estaba un poco débil, aún así me agradeció suavemente y dijo que yo era su dios de la suerte y la felicidad. Nos sentamos juntos repentinamente. Lo miré y tomé su mano, diciendo con pasión que quería convertirme en parte de la familia de Sean. Sean se quedó atónito y luego dijo con la cara roja que siempre había esperado esto. Cuando volví a visitar a Sean, el emperador estaba bebiendo té tranquilamente, y me dijo que Sean ya estaba dormido. Lo regañé enojada por no dejarme venir antes. No importaba cuánto el emperador intentara calmarme, no podía tranquilizarme de repente. Se me ocurrió una idea y sonreí con malicia al emperador. Le dije que podía compensarme con dinero por el tiempo que estuve esperando aquí. Extendí la mano para pedirle barras de oro, y exigí 100 yuanes por segundo. El emperador claramente se sorprendió por mi extorsión, y en ese momento fingí estar débil, a veces pretendiendo que me limpiaba las lágrimas. No tuvo más opción que prometer traerme regalos. Cuando escuché que había regalos, mis ojos se iluminaron. Él dijo que podía darme un barco. Este barco estaba encantado con magia para que nunca se hundiera. Le pregunté el valor del barco. Respondió que era como una caja de barras de oro. Abrí ambas manos pidiéndole que me lo diera ahora, pero se negó, así que empecé a hacer berrinche otra vez, y él, sin poder hacer nada, accedió. Esperaba con ansias poder navegar en el barco. Justo después de que Sean despertara, yo ya me había ido. Él se sentó solo junto a la ventana, pensando que esta vez, perder el control deliberadamente y volverse loco no había sido tan malo, al menos podía poseerme por completo. Recordó que su madre le dijo cuando era niño que algún día tendría algo propio. Sintió que tenerme era lo más feliz del mundo, y que yo solo podía pertenecerle a él. Nadie podría alejarme de él. Unos días después llegó la hora de que mi hermano se fuera, con muchos magos lanzando hechizos. En ese momento mi hermano mayor me tomó la mano. Parado entre la multitud, mi segundo hermano también nos vio. Caminó rápidamente hacia nosotros, bromeando conmigo si quería besarlo. Frente a mi hermano consentido, lo dejé acercarse sin poder hacer nada. Mi hermano tonto preguntó con naturalidad: ¿es porque quieres ver al chico guapo? Claramente. Ignoré su broma y me incliné hacia él por voluntad propia. Apoyé lentamente mi frente contra la de mi hermano, usando toda mi fuerza para bendecirlo con seguridad, y le di un beso de bonificación. Mi hermano instantáneamente se llenó de alegría, llorando de felicidad y abrazándome fuerte. En ese momento, mi hermano mayor le recordó al segundo hermano que tuviera cuidado. El segundo hermano también estuvo de acuerdo rápidamente. Luego dijo que nos volveríamos a ver. Mi hermano mayor me sostuvo con los ojos llenos de preocupación, pensando que tal vez no vería a mi tonto segundo hermano durante un año. Mis lágrimas estaban a punto de caer. Al verme triste, mi hermano mayor me abrazó fuerte, diciéndome suavemente que estaba bien llorar.
Me rompí instantáneamente y enterré mi cabeza en sus brazos, llorando fuertemente en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 5 años. Yo estaba parado junto a la ventana, perdido en mis pensamientos. De repente, consciente de un dardo volando desde atrás, rápidamente atrapé la aguja venenosa, pero no se atrevieron a mostrarse. Lo que no sabían era que a medida que crecí, pude cada vez más usar hábilmente el poder del mar. Usé cadenas marinas para atar a los villanos y les pregunté quién los había enviado. A uno de ellos lo golpeé hasta que su cara se hinchó. Los otros 2 seguían pidiéndome perdón. Como no escuché la respuesta que quería, apreté las cadenas. Luego puse una cara inocente y les pregunté qué pasaba. Los 3 estaban muertos de miedo, encogiéndose constantemente en ese momento. Amablemente les dije que no era culpa suya intentar asesinarme. Mientras estuvieran dispuestos a decir quién los envió, podrían ser perdonados. Los 3 vacilaron. Inocentemente traté de hacerles creer lo que decía. Luego sonreí y amenacé que si no hablaban, serían arrojados a la mazmorra. Temprano a la mañana siguiente todavía me demoraba en mi habitación. De repente me di cuenta que Sion estaba por llegar. Si Sion supiera que había tratado en privado con los asesinos, definitivamente me culparía en esta emergencia. Solo pude fingir estar dormido. Después que Sion entró, me dio una palmada en la espalda, pero vio a través de mi fingimiento. Me preguntó suavemente qué había pasado anoche. Tenía miedo de que me culpara por actuar solo, y no dije la verdad. Pero Sion se oscureció de nuevo al sentir que no confiaba en él. Y en ese momento yo estaba completamente inconsciente, y cambié rápidamente de tema. Sion dijo que pronto asistiría a una gran reunión. Al oír eso me quedé atónito, porque era una reunión sobre personas desaparecidas. Sion dijo con inquietud que hoy habría resultados, y mi hermano había estado desaparecido por 5 años. Pregunté ansiosamente por noticias, sobre si mi segundo hermano estaba a salvo, pero Sion me dijo que, debido a la obstrucción de los nobles en la búsqueda y rescate, no se pudo realizar completamente. Presentí en mi corazón a esos nobles, preguntando enojado, ¿acaso esos nobles no se preocupan por sus propios hijos, que fueron enviados a entrenamiento de invierno? Jan explicó que los enviados eran niños, sin estatus en la familia. Odié aún más a esos nobles por esto. Viendo que mi estado de ánimo era muy malo, Sion cambió de tema, preguntando si quería desayuno, mirando una mesa llena de platos deliciosos. No tenía apetito. Agarré el tenedor con enojo, y al siguiente segundo realmente lo rompí. Sion a mi lado se sorprendió por mi fuerza. La escena fue muy incómoda, pero inmediatamente me consoló, diciendo que por suerte no me había lastimado. Así que Sion usó su propio tenedor para alimentarme. Calculé en mi mente que, con la ayuda de la tribu gigante del océano, podría encontrar a mi hermano. Le pregunté a Sion si podía llevarme a la biblioteca secreta, para buscar información sobre la tribu gigante. Bromeó que primero debía convertirme en su emperatriz. Hice un puchero con las mejillas infladas, después de ser rechazada por Sion. Esa biblioteca secreta estaba protegida por poderosos hechizos, que ni siquiera yo podía romper. Al verme enojado, Sion explicó que temía que los nobles me acusaran de influir en la familia real. De repente tuve una idea. Si lograba algo grandioso, los nobles no se atreverían a decir nada. Sion acarició mi cabello alabándome por ser tan astuto, así que le pedí que me llevara a la reunión, para ver si podía hacer algo. Sion accedió indulgentemente. Luego, fui a la mazmorra, donde estaban presos los 3 asesinos. Temblaron al verme, gritando desesperados. Para su sorpresa, en realidad les ofrecí que fueran mis asistentes. Los asesinos no podían creerlo, y orgullosamente les dije que podía proveerles seguro, incluso pago por riesgo. Pero entonces, amenacé oscuramente que si se atrevieran a traicionarme, los mataría a todos. Los 3 asesinos se arrodillaron de inmediato, listos para seguir cada una de mis órdenes. De repente pregunté suavemente si Half Moon los había enviado para matarme, esa organización de asesinato más misteriosa en el país. Pensé que si podía capturar esa organización, definitivamente contaría como un gran logro, así que les di su primera misión: llevarme a encontrar a la organización Half Moon. Por la mañana, los 3 nos disfrazamos y fuimos a una herrería. El dueño intentó impedir que entrara, porque era un niño. Los 3 hombres pusieron espadas en la boca del dueño. No esperaba eso, mientras mis 3 subordinados fallaban en el asesinato. Eran bastante buenos peleando. Abrí la puerta trasera de esa tienda. Ante mí había un grupo de hombres rudos. Pregunté educadamente si sabían algo sobre Half Moon. Inesperadamente esto solo provocó sus burlas. Sonreí con malicia oculta y les lancé un hechizo. En un instante el aceite detrás de ellos salió disparado. Los hombres fuertes se asfixiaron y cayeron. Agarré el cabello de un hombre ferozmente y pregunté, con una voz escalofriante, si sabía sobre la facción Half Moon.
una joven aparentemente frágil en la flor de la juventud. Había derribado a un grupo de hombres fuertes. Tiré enojada a esta persona, que me había insultado al suelo. Según este hombre, Half Moon debe ser contactada a través de una agencia de referencia para rescatar asesinos, pero ni siquiera la agencia de referencia conocía la verdadera identidad de Half Moon. Se disfrazaban de transeúntes y hacían contacto en las calles. Encontrarlos parecía difícil, si tan solo pudiera capturar el momento en que hacían contacto. Sentí que ya no tenían más valor y me di la vuelta para irme. Mientras tanto, la reunión estaba a punto de comenzar. Todos los nobles fueron invitados a asistir. Al discutir sobre mi identidad, algunas personas creían que no podía curar el trastorno maníaco del príncipe. Otros pensaban que deberían observar un poco más. Algunos incluso dijeron que no tenía educación en casa. Justo entonces una voz firme exigió a quienes me difamaban que se repitieran. Mi hermano mayor entró con calma, imponiendo respeto sin enojo. Esos nobles no se atrevieron a decir más. Mi hermano les dijo con desprecio a los nobles que, si dudaban de mí, deberían buscar a alguien más que pudiera curar al príncipe. El hombre de verde no estaba impresionado, y en cambio se burló de mi hermano por perder a su hermano. Mi hermano estaba furioso por los comentarios sin fondo de ese hombre. Sin embargo, nadie en la sala habló en su defensa. De repente, todo el salón quedó en silencio. En el trono, aparecieron las imágenes del emperador y del príncipe Xian, que surgieron poco a poco. No importaba cuántas veces las vieran. Los nobles aún estaban asombrados. El emperador anunció solemnemente el inicio de la reunión. Mientras tanto, una sirvienta me llevó a pasear junto al mar, pero ella cayó de cabeza en la arena. No tenía idea de cómo se había convertido en sirvienta. Molesta. Usé magia para salpicarme agua de mar. La sirvienta me llevó apresuradamente, temiendo que me enfermara. Prometió traerme de nuevo para jugar mañana. Al regresar al palacio, nos encontramos con el emperador y Onsean, quienes acababan de terminar su reunión. Onsean sonrió y me dijo que me bañara y me preparara para buenas noticias. Me emocioné muchísimo al escuchar esto, saltando de alegría, listo para recibir esas tan esperadas buenas noticias. Durante mi aventura, en realidad gané la aprobación de los espíritus del mar, y antes de la aventura, a la hora del almuerzo, anticipando buenas noticias, tenía un gran apetito. Xian me miraba indulgente mientras comía. Después de la comida, pregunté ansiosamente cuál era la buena noticia. Onsean limpió la salsa que tenía en la cara. Le insistí que me lo dijera rápido. Finalmente Onsean me dijo, habían encontrado rastros de la raza gigante, y yo estaba extremadamente emocionado. Grité de alegría. En la era de Atlantis, la raza gigante tenía una esperanza de vida de 500 años. Por eso, tenían poco interés en reproducirse, lo que llevó a su extinción actual. Seon agregó que la familia real también había descubierto pilares de piedra cubiertos con escrituras misteriosas. Esto era de gran importancia para entender los secretos de la raza gigante. Incluso mi hermano mayor se interesó. Los miré con impotencia, viendo lo inexpertos que eran, pensando que la herencia de la raza gigante debía ser invaluable. De repente, pensé en una oportunidad de negocio, recolectar tesoros dejados por la raza gigante. Me recomendé emocionado a Onsean, con la esperanza de ir a inspeccionar las ruinas. Sean, por supuesto, estuvo de acuerdo. Pensé con confianza que no había mejor traductor que yo. En realidad estaba tramando coleccionar tesoros. Una vez que ganara suficiente dinero, podría enviar un tercer barco de búsqueda y rescate para encontrar a mi hermano unos días después. Un carruaje que podía recorrer 1000 millas en un día estaba estacionado frente al palacio. Salté emocionado al carruaje de inmediato, pero me molestó que no me dejaran salir del carruaje para ir de compras porque Onsean temía que fuera objetivo de asesinos fuera del palacio. No soy un niño, dije enojado. Xion miró el mapa y dijo que las ruinas de la raza gigante eran peligrosas, con fuertes vientos y olas, perfectas para los asesinos. No pude evitar empezar a preocuparme. Justo entonces mis dos espíritus marinos volaron y dijeron que me protegerían, así que me relajé. Como Xion necesitaba vigilar el palacio, no podía viajar conmigo. Entonces volvió a preocuparse, regañándome al oído como un padre viejo. Pensé para mis adentros que no soy tan travieso. En un abrir y cerrar de ojos, la carreta llegó a su destino. Me asombré con el hermoso paisaje durante el camino, pensando que debía haber muchos tesoros aquí. Si pudiera llevarme 5 o 6 objetos, no me volvería rico. Las ruinas de la raza gigante se veían muy majestuosas. No pudimos evitar maravillarnos. En ese momento el emperador estaba aquí, informándose sobre el progreso de la traducción del idioma de la raza gigante, y el ministro orgullosamente reportó que habían descifrado una piedra. Pilar. Pensé, solo una,
esa eficiencia es demasiado baja, y había tanta gente trabajando en conjunto. El emperador le ordenó traer los resultados de la traducción. De inmediato, me vio de reojo a un lado, pero se dio la vuelta y se fue. El emperador parecía pensar que lo seguiría, pero estaba equivocado. Tarareé una melodía alegre, con ambición, listo para comenzar a buscar tesoros. Instruí a las sirvientas para que buscaran conmigo. Así se formó el equipo de saqueo de tumbas, y los espíritus 12 que poseía, los últimos que quedaban en el mundo. Ellos también tenían la habilidad de encontrar tesoros. En ese momento mis espíritus 12 aparecieron para ayudarme a buscar. Bajo su guía caminé rápidamente. De repente llegamos a un edificio alto. Aunque era mi primera vez aquí, me sentía familiarizado con este lugar. Al verme detenerme, la sirvienta preguntó qué pasaba, pero no respondí. De repente, recordé cuando aún era rey del océano. Había visitado este lugar de incógnito con el día del juicio final. Dije que quería recorrer el mercado de la raza gigante. En ese momento el día del juicio final estaba muy atento a mí. De repente busqué una excusa para salir a caminar, y me despedí de él. Pero ahora realmente no recordaba qué quería comprar. En ese entonces recordaba que entre los objetos de la raza gigante, las herramientas defensivas eran las más populares. Si pudiera conseguir unas cuantas piezas, sería rico. Así que tiré de la ropa de la sirvienta, pidiéndole que me llevara a echar un vistazo adentro. Pero la sirvienta dudó, preocupada de que no fuera seguro dentro. Prometí que estaría bien y traté de arrastrarlas adentro. Las insté a darse prisa y seguirme, pero una voz extraña nos detuvo. Dos jóvenes nos advirtieron que no podíamos entrar. Nunca esperé ser impedido. Así que empecé a llorar fingiendo ser débil, y tratando de usar mis encantos femeninos con ellos. Los dos se asustaron con ese movimiento. La sirvienta despejó el camino para mí, y presentó mi identidad. Al escuchar esto, los dos se disculparon cortésmente con nosotros. Tenía curiosidad, ¿por qué su actitud cambió tan drásticamente? Poco sabía yo, que ahora se sentían honrados de ver mi verdadera apariencia. Al entrar, nos sorprendieron las enormes decoraciones internas. La tímida sirvienta caminaba de puntillas. Le dije que no tuviera miedo, no se lastimaría y finalmente se relajó. De repente los dos espíritus marinos parecían percibir algo. Rápidamente volaron tratando de encontrar algo, pero fallaron. Mordí mi labio con decepción. Los espíritus marinos son criaturas que pueden tragar cualquier objeto, pero si ni ellos pudieron encontrar tesoros, ¿dónde más podría buscar? Justo entonces, la sirvienta de repente llamó mi nombre, diciendo que había encontrado un pasaje secreto. Miramos el pasaje, que parecía no ser un pasaje, sino la entrada a este lugar. Encontré la ubicación de la entrada de esta tienda, muy extraña de repente. Esa doncella siempre aturdida resbaló y cayó, pero lentamente se levantó de nuevo, y Adele también suspiró aliviada. Pero este agujero seguramente causaría una lesión grave. Si alguien cayera, un destello de sospecha cruzó mis ojos. Mirando a la doncella parlanchina e ilesa, de repente sentí miedo. ¿Quién era ella detrás de esos lentes? ¿Cómo podía ser esta doncella siempre torpe así? Pero no tuve tiempo para pensar en esta pregunta, así que los guié y afuera les pregunté a los guardias, con la esperanza de encontrar tesoros, pero aún no pudimos encontrar ningún rastro de tesoros. Exigí con enojo a los espíritus del mar que trabajaran más duro, y me ayudaran a buscar en el siguiente instante. Continué buscando sin parar. Llegué a un lugar, donde puertas y ventanas estaban bien cerradas. Pensé que ahí debían estar escondidos los tesoros, así que invoqué a los espíritus del mar, pidiéndoles que checaran si había tesoros allí. La sirvienta a mi lado dijo que era extraño que no hubiera guardias allí. El guardia respondió que, como era absolutamente imposible entrar, no había necesidad de vigilarlo. Pensé para mis adentros que esto era perfecto. Los tesoros deben estar aquí. Examiné esta puerta pensando en cómo entrar. Así que me di la vuelta esperando encontrar otra entrada, y efectivamente encontré una. Esta puerta parecía abandonada desde hace mucho tiempo, así que giré mi dedo, usando magia para limpiar el lugar. Después de limpiar, empujé la puerta, queriendo entrar, pero la puerta no se movía sin importar cuánto empujara. Parecía estar bajo un hechizo, así que tuve que usar magia para vencer la magia. Después de un sonido de respuesta, apareció una línea de texto en la puerta, diciendo que solo el Víctor podía abrir esta puerta. Me sentí muy confundida. Querría que destruyera este edificio. En ese momento los espíritus del mar salieron y me dijeron que la puerta había sido activada. Solo necesitaba magia más fuerte para romperla. Así que decidí luchar contra esta puerta hasta el final. Me di la vuelta, y le pedí a Adele que impidiera que alguien se acercara, mientras yo lanzaba hechizos. Adele se sorprendió al escuchar esto.
Luego detuvo desesperadamente a esos guardias. Con confianza miré esta pequeña puerta rota, agitando ambas manos para liberar poderosos hechizos. Los guardias se asustaron por mi poderosa magia. Con un estruendo la puerta se abrió. Puse mis manos en mis caderas con arrogancia, disfrutando los frutos de la victoria. Luego le ordené a Adele entrar conmigo. En cuanto entramos me sorprendió lo que vi. Claro que sí, este lugar estaba lleno de legado de la raza gigante. Jugué con los tesoros de la raza gigante. La raza gigante también gustaba de hacer cosas bonitas, pero inútiles. Cualquiera de estos tesoros de oro y plata era extremadamente valioso. Me senté en el suelo, pensando que pronto podría reunir dinero para enviar un barco de búsqueda y rescate a encontrar a mi hermano. De repente, pasos pesados vinieron desde atrás. Miré hacia atrás para ver que el emperador había presenciado todo lo que acababa de pasar, pero ahora me pedía que entregara el tesoro. Así que me senté en el suelo y comencé a actuar irracionalmente. Mi hermano mayor observaba calmadamente mi actuación. El emperador se sorprendió de que hubiera tantos antigüedades allí. Le corregí, diciéndole que eran tesoros, no antigüedades. El emperador claramente no entendía lo que decía. Así que les presumí que yo misma había encontrado todo esto, e incluso abrí la puerta yo misma. Con esperanza, le pedí al emperador que me diera todas estas cosas, pero el emperador dudó. Viendo que no estaba dispuesto, amenacé con cerrar la puerta. Los traductores detrás del emperador se asustaron, y alarmó al ministro a su lado. Tampoco quería darme todos los tesoros, pero el emperador accedió suavemente. Me llené de alegría y no podía creerlo. El emperador me elogió por encontrar los tesoros, como un gran logro. Pensé que debía ser mi amenaza la que funcionó, pero esta orden fue rechazada por esos traductores. El emperador se molestó por su ruido. Después de darle una bofetada a esa persona habladora, se volvió de espaldas mirando con enojo a esas personas, acusándolos de no tener descubrimientos, a pesar de estar aquí tanto tiempo. Esos traductores quedaron instantáneamente sin palabras, y el rostro del ministro estaba extremadamente avergonzado. Yo también sentí que era injusto. Entonces el ministro comenzó a inclinarse y a disculparse. Sentí que el ambiente aquí era realmente incómodo, así que propuse que después de traducir 10 pilares de piedra, todos los tesoros serían míos. Esta propuesta hizo que esos traductores perdieran el rostro. Sonreí con desprecio, diciendo que esto era lo más fácil. Luego esos dos traductores comenzaron a susurrar. Después de eso de repente me mostraron mucho respeto. Los otros traductores tenían envidia de mi talento. Sentí que no era un buen lugar para quedarme mucho tiempo. Así que ordené a los espíritus del mar que tragaran rápido más tesoros y se los llevaran. Calculé en secreto que ganaría mucho dinero, esta vez al día siguiente. El abuelo sabio también llegó a las ruinas de la raza gigante. Saludé al abuelo calurosamente. El abuelo incluso cariñosamente me llamó por mi apodo y me sostuvo en sus brazos. Y yo le molesté diciendo que tenía más arrugas. Él respondió como un niño viejo, que era porque no me había visto por mucho tiempo. Pero cuando pensé que el abuelo solo podría vivir otros 50 años, me puse triste. El abuelo no se entristeció por eso, y todavía estaba muy motivado para trabajar. Le expliqué la situación aquí al abuelo. En ese momento esos dos falsos traductores comenzaron a preocuparse de que les robaran el trabajo otra vez. Miré el texto antiguo copiado en el cuaderno, y les dije que era una palabrota. Finalmente se dieron cuenta y se sintieron muy avergonzados. Les pregunté si ahora estaban convencidos. Inmediatamente cambiaron su actitud, y comenzaron a elogiarme. Yo estaba feliz en secreto de que esos tesoros serían míos. Adele de repente miró al cielo, y me informó que podría llover pronto. El abuelo sabio me dijo que sería difícil leer el texto en los pilares de piedra con lluvia, así que dejé los pilares de piedra con la sirvienta. Me quedé solo mirando el cielo nublado, recordando cuando fui de compras con el fin del mundo. En mi vida anterior también hacía este tipo de clima. Yo llevaba las cosas que compré en el mercado para dárselas a él. Dijo que le gustaban mucho, pensando en esos eventos pasados. No pude evitar mostrar una expresión que no debería pertenecer a alguien de mi edad. De repente me pusieron un abrigo sobre la cabeza para protegerme de la lluvia. ¿Cómo es que era él en ese momento? Estaba mirando a un hombre que se parecía a mi exnovio, que me sedujo y me preguntaba por qué iniciaba conversación conmigo hoy. Entonces le agradecí su amabilidad de manera más cordial. Él se agachó y preguntó sobre la reciente contratación de asistentes. Mi reciente contratación de asistentes. Respondí que fue para encontrar a mi segundo hermano. El emperador me dijo que no me preocupara, y prometió enviar una tercera misión de búsqueda y rescate. Saqué el broche mágico perfectamente intacto de mi bolsillo
y dije que mi segundo hermano definitivamente no estaba muerto. El emperador dijo que no es de extrañar que el pecho de tu segundo hermano inexplicablemente tuviera un broche. Luego dijo con gravedad que el grupo de mi segundo hermano desapareció de repente, como si se evaporaran en ese momento. Mi corazón también estaba hecho un nudo. De repente, pensé que tal vez aún no habían buscado en el fondo del mar. Entonces le pregunté emocionado al emperador, pero él dijo que no hubo búsqueda, porque los humanos no pueden respirar bajo el agua. Si un barco se hundía, no había absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Me acarició la cabeza diciéndome que no me preocupara, porque no había evidencia de que el barco se hubiera hundido, pero yo seguía muy preocupado. En ese momento un asistente reportó algo en secreto al ministro. Después de escucharlo, el ministro le dijo al emperador que el cardenal de rojo había llegado, y el emperador se levantó para irse. Le recordé que su abrigo todavía estaba aquí. El emperador me acarició la cabeza, elogiándome por portarme bien, y me invitó a acompañarlo para recibir al cardenal de rojo. Afuera de la tienda lloviznaba. Seguí de cerca al emperador. Escuché pasos acercándose poco a poco a mi lado, pero para mi sorpresa, el cardenal de rojo era en realidad un niño pequeño. Me escondí detrás del emperador para observar, pensando que se parecía mucho a Dunsta. Mi hermano me lo presentó. Aunque joven, el cardenal de rojo tenía la habilidad de cambiar el clima. De hecho, pronto, la lluvia paró y el emperador ordenó que comenzaran los trabajos de traducción. En ese momento, el cardenal de rojo se acercó a hablar conmigo, presentándose como Ali, y quiso compartir comida conmigo. Me sorprendió que su comportamiento fuera exactamente igual que el de Dunsta. Al segundo siguiente me levantaron. El emperador inexplicablemente me alejó, aparentemente sin querer que tuviera contacto con Ali. En ese momento Ali se quedó sonriendo en su lugar. El emperador me cargó y le dijo al cardenal de rojo que se fuera, pero el cardenal de rojo parecía no querer irse de inmediato. Hice un berrinche sobre la espalda del emperador, pidiéndole que me bajara. El emperador también me reprendió por no acercarme demasiado a él. Me pareció molesto, y le saqué la lengua a su espalda mientras se alejaba. En ese momento el cardenal de rojo me preguntó mi nombre, como si nada hubiera pasado. Me presenté con expresión fría. De repente tuve una idea para dejar que Ali me siguiera. Así Ali se convirtió en mi sombra, pero misteriosamente desaparecía cada vez. Tuve que esforzarme mucho para encontrarlo. Él explicó que se estaba familiarizando con las raíces aquí. Para compensarme, lanzó un hechizo para quitar el cansancio. De hecho, me sentí renovado porque admiraba esa habilidad. Propuse ser amigos con él, pero Ali se sonrojó tímidamente cubriéndose la boca y aceptando. Pregunté si a menudo ayudaba a la gente a quitar el cansancio. Me dijo que dependía del sistema y la familia real. Incluso podría tener reacciones de rechazo. Caí en profundo pensamiento conmoción. Que poseía la poderosa fuerza del dragón marino, tendrían fuertes reacciones de rechazo. Pensando en esto odié a Coulten otra vez, pero Ali me miró con significado. En ese momento quería seguir interrogándolo, pero él dijo que tenía que irse, mirando hacia el templo, diciendo que no podía estar lejos por mucho tiempo, y prometió que podría encontrarlo cuando lo necesitara. Le agradecí por su amabilidad. Luego lo acompañé de regreso al gran salón. Por la noche todos se sentaron alrededor de la fogata charlando. Yo disfrutaba de ese calor. De repente tuve telepatía. Cuando me calmé sentí que mi corazón se aceleraba. Corrí de regreso a la tienda y encontré que era él de verdad. La imagen de Sion apareció en la tienda. Aún me sorprende la forma en que aparece la familia real. Sion se sentó y preguntó por mi situación reciente. Con emoción le conté que había hecho un nuevo amigo. Después de oír esto, el rostro de Sion destelló con un atisbo de malicia, pero no me di cuenta para nada, y seguí compartiendo con él. Él sonrió y asintió, diciendo que esperaba conocer a ese nuevo amigo. Entonces pregunté si Sion había tenido algún ataque durante el tiempo que estuve ausente. Dijo suavemente que mis cuidados anteriores le habían ayudado mucho. Al oír esto, me sentí avergonzado y extremadamente modesto. Mirando a Sion, recordé que su maldición fue por culpa de Coulten, y me sentí mal en ese momento. Se oyeron gritos fuera de la tienda. Respondí y encontré que eran Adele y mi hermano. Adele me dijo con miedo que algo extraño había pasado en los pilares de piedra. Me quedé parado sintiéndome extraño por esto. Mi hermano vio a Sion y le pidió que fuera con nosotros. Los cuatro fuimos hacia los pilares de piedra. Vimos a muchos asistentes con antorchas, también luciendo confundidos. De repente, se escuchó un gran estruendo. Los ojos de todos no pudieron abrirse por el humo. En ese momento me ofrecí para ir a encender las luces. Invoqué a los espíritus del mar, para pedirles que me ayudaran a investigar la verdad. Los espíritus del mar me dijeron que habían llegado asesinos. Me sorprendí de repente. Adele y mi hermano se pusieron frente a mí. Me conmovió y me quedé quieto. En ese momento, los espíritus del mar me dijeron que no se podía ver nada. Ahora el área alrededor de los pilares de piedra había vuelto a la tranquilidad.
Solo esa tonta sirvienta seguía gritando de miedo. Tomé a mi hermano para ir rápido al lugar del accidente. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte el olor a sangre. De repente grité, solo para ver al abuelo sabio tirado en el pasto, habiendo perdido mucha sangre. Rápidamente sacudí al abuelo, rezando para que aún estuviera vivo. La gente alrededor decía que parecía estar bajo algún tipo de maldición. En esta emergencia pensé en un hechizo de resurrección. Necesitaba romper la tableta de piedra frente a mí. De repente apareció una luz extraña sobre la tableta. Me quedé sorprendido al leer las palabras que aparecieron en el cielo. Efectivamente era una maldición de la raza de los gigantes del mar. Con la protección de los espíritus del mar, había recibido una guía, transmitida por miles de años. Mientras conjuraba magia en mis manos, varias líneas de texto aparecieron en la muralla de la ciudad antigua. No pude evitar sospechar que la raza de los gigantes había estado esperando mi aparición. En ese momento decidí romper la maldición de la raza de los gigantes. Primero vi que me miraba sin expresión alguna. La gente tenía miedo de ser afectada por la maldición, y no se atrevía a acercarse a mí. Al ver a esa gente cobarde, mostré una expresión de disgusto. Me arrodillé junto al abuelo sabio, con el corazón roto. En ese momento Sean apareció a mi lado para consolarme. Alentada por él también reuní valor. Entonces junté mis manos, usando el poder del mar para lanzar un hechizo poderoso. Todos quedaron asombrados por esta extraña escena. En ese momento Sean y yo parecíamos ser uno solo, estallando con una energía poderosa. Reviví al abuelo sabio. Sean me miró con satisfacción, pero me desmayé sobre el abuelo por el agotamiento. La criada gritó horrorizada. Mi hermano se adelantó inmediatamente para sostenerme, confirmando que solo estaba dormida, y envió a alguien a llevarme de vuelta al campamento. La criada aturdida me cuidó, mientras yacía inconsciente en la cama. Cuando abrí los ojos somnolienta, de repente me senté en la cama. La criada aturdida se asustó con este movimiento. Adele entró al escuchar el ruido. Ansiosa tomó mi mano. Al ver que estaba bien, se conmovió tanto que las lágrimas brotaron. La calmé pacientemente. Ella se secó las lágrimas feliz, y me dijo que el abuelo sabio había despertado hace unas horas, y había venido a verme. Luego fue a preparar comida para mí. Recordé esa antigua muralla de la ciudad otra vez. Claramente era un mensaje de la raza gigante para mí. Me rompí la cabeza intentando entender, pero al segundo siguiente me quedé acostada en la cama, resignándome a que, si quería ver a la raza gigante, tenía que construir una nave de Atlantis, y viajar a donde desapareció mi segundo hermano. Al día siguiente, Adele me urgió a salir rápido de ese lugar peligroso. Al ver su expresión preocupada, no supe cómo negarme. Así que acepté regresar al palacio, y pronto emprendí el viaje de regreso a casa. Inesperadamente, esos traductores también vinieron a despedirme. Me agradecieron por revivir al abuelo sabio. Yo solo sentí que era lo que debía hacer. El abuelo sabio también salió de entre la multitud. En ese momento me dijo que cuidara mucho mi seguridad. Yo también le dije que debía vivir otros 50 años más, ni un año menos. Pero de repente pensé que podía pedirle al abuelo sabio que me ayudara a completar algo. El abuelo sabio preguntó con curiosidad qué era. Tosí y le pedí que se acercara. Luego se lo susurré al oído. El abuelo sabio aceptó de inmediato, y prometió que definitivamente lo haría por mí. Mi exnovio usó un método secreto para sellarme por 1000 años. Pero ¿quién iba a pensar que reaparecería ahora? Y arreglaría que un niño muy parecido a él se acercara a mí. ¿Cuáles eran exactamente sus intenciones hace un momento? Regresé al palacio, le dije a Adele que no me siguiera, y corrí sola a buscar a Sean. Nunca había estado tanto tiempo separada de Sean, rezando constantemente para que Sean estuviera sano y salvo. El ministro que salió por la puerta se sorprendió al verme allí. Juguetonamente le pedí que guardara el secreto. Caminé de puntillas para abrir la puerta. Sean notó a alguien y su mano para describir. Preguntó con autoridad si querían morir. Me sobresaltó su comportamiento inusual, pero aún así me sentí orgullosa de su crecimiento. Corrí por el camino. Él golpeó la mesa con enojo y cara sombría, queriendo castigar al siervo desobediente que irrumpió, pero cuando se dio vuelta, vio al pequeño lindo en quien había estado pensando, día y noche instantáneamente. Su expresión se suavizó, mientras preguntaba por qué había regresado temprano. Al oírme decir que había vuelto inmediatamente, porque lo extrañaba, el rostro de Sean se sonrojó de nuevo. Dijo felizmente que prepararía muchas cosas deliciosas para mí. Olí el aroma de la comida y me sentí extremadamente feliz. Sean se sentó a mi lado y preguntó si había encontrado algún tesoro. Toqué mi bolsillo y dije, por supuesto. Luego le entregué a Sean un tesoro con un hechizo. Sonreí con malicia diciendo que era un hechizo que podía volver calvos a los que estuvieran cerca. Sean también se divirtió conmigo, y dijo que lo apreciaría. Luego me acarició la cabeza y de repente preguntó qué olor tenía en mí.
Olfateé pero no pude detectar nada diferente. Él reprimió su odio, diciendo que alguien había enterrado ese olor profundamente en mí. De repente se abrió la puerta. Trajeron té y bocadillos. Entonces disfruté felizmente la comida. Sion preguntó de nuevo quién era mi nuevo amigo conocido. Emocionada le presenté al cardenal Ali, y le dije que Ali podía controlar el clima. Sion explicó con una sonrisa que todos los cardenales podían controlar el clima. Pensé que hacer amistad con él fue realmente la decisión correcta. Sion siguió preguntando si me divertí con Ali. Asentí y dije que Ali también me había lanzado un hechizo de bendición. Quise decir más pero me detuve. Apreté los puños con dolor, rechinando los dientes. Si mi segundo hermano estuviera aquí, seguramente estaría feliz de oírme contar estas historias. Definitivamente iré a buscarte, hermano. Él resentía al cardenal por atreverse a marcar lo que solo le pertenecía a él, su Bobo, y no podía dejar pasar esto. Bobo es el ángel de Oncean. El primer momento de resonancia con Bobo fue la primera vez que Oncean se sintió vivo, pero el cardenal quería quitarme a mi Bobo. Así que Sion levantó la mano convocando a 3 asesinos, y los envió a destruir el templo. Los asesinos preguntaron si debían dejar vivos a los seguidores. Sion pensó que no me gustaría. Definitivamente me enojaría si lo supiera. Así que decidió perdonarles la vida a los seguidores. Luego instruyó a los asesinos que nadie debía resultar herido durante la operación. Mientras tanto, en el templo, Aoi caminaba solo por el pasillo, llegando a un lugar oculto con el corazón pesado, solo para ver a Ali, mirando al hombre frente a él con ojos sin vida. Pero ¿quién hubiera imaginado que esa persona era en realidad el Apocalipsis? Ese odiado exnovio que una vez fue mi subordinado, pero que ahora se ha convertido en el dios supremo de este mundo. ¿Qué diablos está pasando?